Javier Bernal, bueno, reconocido militante aprista, fue director del PELT, después pasó a COFOPRI. Primero fue COFOPRI y después fue el PELT. Y también estuvo en Salud, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, gusto de verlo después de tiempo. Bueno, primeramente agradecerte por esta importante oportunidad y saludar a la región Puno, especialmente a la ciudad de Puno, de quien tengo grandes recuerdos, grandes amigos y gratitud eterna por la forma como me han tratado hasta la fecha. ¿Jamás Javier Bernal se sintió maltratado por Puno? No, de ninguna manera. Creo que he sido una de las personas que ha roto ese esquema chauvinista que siempre existe entre sur y norte aquí en Puno, que no debería existir, y me he sentido pues como en mi casa. Realmente también aquí en Puno me han conocido en otra etapa de mi vida. En Juliaca capaz todavía soy pues el patero, el chiquillo, el travieso, pero aquí en Puno ya en una etapa más madura, profesional y asumiendo responsabilidades. El APRA fue gobierno ya 2 veces. Vamos al tema político. ¿Considera Javier Bernal en un marco de análisis descarnado, o sea, dejando de lado los sentimientos de admiración a un líder o de apego a la ideología, consideras tú que el APRA está en condiciones de postular para un tercer gobierno? Bueno, yo considero que sí. Dentro del panorama político nacional, no solamente el APRA, bueno, creo que ha sido el único partido que ha tenido vigencia durante más de 80 años y que definitivamente no ha sido necesario solamente llegar a Palacio de Gobierno. Hemos mantenido una vigencia parlamentaria que ha generado innumerables leyes en favor de la sociedad y en favor fundamentalmente de los que menos tienen. Recordemos la participación en actos heroicos, protestas, inclusive en revoluciones, mediante las cuales poco a poco se fue consolidando el tema de la reivindicación social en el Perú. De tal manera que no necesitamos solamente estar en el gobierno, pero sí creo y estoy plenamente convencido que es una opción para el 2016, y obviamente lo que el partido debía practicarse es una renovación constante, pero la misma dinámica un poco folclórica de la política en el Perú ha hecho de que los líderes se generen como perspectivas permanentes, en este caso el doctor Alan García, quien es el candidato visible en este momento del Partido Aprista. Ahora, yo le pido a Javier Bernal opiniones, vamos a decir, objetivas. El APRA y 19 partidos más están habilitados para participar de las elecciones en el 2016. Son 20 los partidos, según el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué con Alan García? ¿Es el único aprista capaz de liderar o lograr ser opción de gobierno en las elecciones presidenciales del 2016? Yo creo que más bien lo que se tiene que reconocer es que en el país lamentablemente vivimos de coyunturas, y estas coyunturas políticas exigen que se tomen algunas decisiones en el caso, por ejemplo, de asumir la representación de las organizaciones políticas. Hay cuadros en el APRA, hay cuadros preparados, hay cuadros jóvenes, pero sin embargo lo que el común de la gente percibe, lo que el común de la gente pide en este momento por, creo, los resultados del último gobierno del doctor Alan García es su retorno. Y frente a esta coyuntura, los líderes políticos y la militancia no pueden cerrar los ojos, sino más bien tenemos que consolidar la presencia del presidente Alan García Pérez como un personaje que no solamente es un líder aquí en el país, es un líder latinoamericano, que tiene una connotación, una representación de carácter internacional, y creo que es lo más conveniente para el país, puesto que ha madurado y ha demostrado una capacidad de concertación muy interesante con el empresariado nacional y a nivel internacional, que permitiría en un tercer periodo ya consolidar las acciones programáticas y los planes y proyectos que nosotros tenemos para plantearle como alternativa de solución a la situación actual en la que vive nuestra patria. ¿Por qué no darle opción a otros líderes o otras figuras apristas, por ejemplo como Enrique Cornejo, que le ha ido muy bien en las últimas elecciones municipales? Bueno, Enrique Cornejo creo que su perfil lo ha determinado ya como el próximo candidato y el próximo alcalde de Lima, de tal manera que él ha manifestado en forma muy particular y muy personal su deseo de participar en este camino y en este rumbo, que lo estaría consolidando próximamente como candidato y en todo caso como alcalde de Lima. Ah, caramba. Ahora, el APRA en Puno ha tenido vamos a decir, una vida política azarosa, ¿no? Ha tenido momentos, digamos, notorios cuando estuvo obviamente en el gobierno del Partido Aprista, pero después de estar fuera del gobierno, el APRA en Puno ha dado pocos signos de activismo político, de presencia política, y no ha terminado de reorganizarse bien, a tal punto que los apristas en Puno pareciera que son contaditos y conocidos.
No hay nuevas figuras, no vemos, salvo Percy Chávez y algún otro joven más, no vemos la actividad política que sí se ve en otros lares. ¿Por qué, Javier? Bueno, hablemos de la región Puno en todo caso. Así es. Yo considero de que básicamente lo que ha pasado es una falta de capacidad de algunos dirigentes que no han tenido, y no hemos tenido, me incluyo yo, la capacidad de generar liderazgos jóvenes que en este momento puedan ser alternativas en muchos temas. Pero sin embargo, el otro día, por ejemplo, en la ciudad de Juliaca, se han visto 2 o 3 marchas ya respecto del tema de la ley Pulpín, donde hemos visto manifestaciones con 150, 200 universitarios que están ya ingresando a las filas del Partido Aprista para de esta manera ir consolidando nuevos cuadros. Al margen de ello de que la política aquí en Puno tiene una característica fundamental, es estar con el partido mientras su coyuntura sea favorable y después retirarse para ver si hay la posibilidad en otro partido que nos pueda dar posibilidades de un trabajo, posibilidades de un desarrollo de carácter profesional. Ese es un hecho innegable. Entonces, quienes han mantenido el partido en su conducción o en su presencia o en todo caso en el panorama político hemos sido pocos. Yo, por ejemplo, tengo que decir algo totalmente claro y que los compañeros lo entiendan, lo digo a nombre propio, no he estado jamás de acuerdo con las alianzas que se han hecho, lo he expresado en las últimas elecciones, por ejemplo. Exactamente, pero sin embargo no me he opuesto, porque eran temas y decisiones de carácter orgánico. De tal manera que a nadie tiene que asustarle que los militantes estemos pidiendo en este momento una reestructuración total del partido aquí en la región Puno, sin mellar la honorabilidad, sin mellar las capacidades de los dirigentes que seguramente tienen dificultades. El hecho de ser dirigente no es fácil. Pero si a este tema acompañamos un tema negativo que es la envidia, el rencor o en todo caso el decir ¿por qué haces tú algo y quién te lo permitió? Yo creo que todos los artistas tenemos la necesidad de hacer algo con nuestro partido y es en ese sentido, por ejemplo, que venimos encabezando el movimiento Alan Perú 2016, que ya tiene ya varias bases en la región Puno y que en los próximos días seguramente va a estar haciendo noticias también aquí en la capital. ¿Por qué generar un movimiento Alan 16? ¿No basta el Partido Aprista y toda su organización política? El Partido Aprista está en un proceso en este momento de recomposición a nivel nacional, de tal manera que no se han mantenido las secretarías generales ya casi 5 años, lo que no es orgánico. Y en todo caso se está esperando la convocatoria a un gran congreso nacional que permita hacer la renovación de cuadros en el nivel nacional y también la renovación de cuadros en los niveles regionales, provinciales y distritales. Este proceso seguramente va a demorar algunos meses más, pero mientras tanto, ¿qué? ¿Nos seguimos mirando la cara, seguimos esperando a que alguien haga algo? Yo creo que no. Los que somos ya recorridos en el partido y tenemos la responsabilidad de representar en sus niveles bajos o grandes o medianos al APRA, tenemos que empezar a hacer algo. Y es en esa medida que ya hemos empezado, ya estamos trabajando y llegará el momento donde este movimiento de las células Alan Perú tenga que ponerse a disposición de un partido renovado, organizado con nuevos cuadros y finalmente el trabajo continuará como siempre lo hemos hecho orgánicamente. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es el rol que quiere jugar personalmente Javier Bernal en esta etapa política? Bueno, yo soy un soldado del partido, pero eso no quiere decir que en mi condición de soldado del partido no tenga aspiraciones particulares y propias. Yo no sé por qué algunos cobardemente esconden sus aspiraciones y empiezan a atacar a los propios compañeros cuando no son capaces de decir yo quiero esto. Y yo siempre he dicho, yo siempre estoy en carrera política. Si mi participación fuera en un tema municipal, en un tema regional, en un tema congresal o en cualquier circunstancia y las capacidades y las posibilidades fueran buenas, obviamente yo estaré participando, estaré dando mi cuota de participación, mi experiencia, para que el partido en todo caso sea bien representado y legítimamente por apristas que tengan la capacidad y que estén probados en la lucha y que estén probados en la brega. Yo les decía a los compañeros de ayer en la ciudad de Juliaca, a veces muchos asesores vienen a los locales del partido y hagamos esto, hagamos el otro, todos opinan, pero en el momento de hacer las cosas yo creo que hay que acompañar la palabra con la acción, hay que unir el deseo, hay que unir la propuesta con la acción, no nos sirve absolutamente de nada proponer todo y no hacer nada. Entonces ese tipo de asesores no queremos en el APRA. Ahora, honestamente, ¿considera Javier Bernal que el APRA tiene reales posibilidades en Puno? Recordemos que en una elección presidencial, no recuerdo si fue el 2011 o el 2006, es cierto que obtuvo una votación para presidente apreciable, una votación apreciable para presidente, pero a nivel congresal fue una votación ínfima, ¿no?
¿no? ¿Para qué decir quién fue el candidato uno de la lista del APRA? ¿No? Pero casi siempre le ha ido mal a nivel congresal al APRA. ¿Cree usted ahora, Javier, que tiene posibilidades? Yo creo que sí, porque no solamente pues hemos tenido como congresista Tomás Enzano, que ha sido el último parlamentario, hemos tenido a Jaime Pérez, hemos tenido al señor Pizarro, hemos tenido a Jaime Pérez Durán, hemos tenido parlamentarios por Puno. Lo que pasa es que el partido aquí en Puno ha tenido una vida política muy difícil, debido a que la connotación política de Puno siempre se ha orientado hacia la izquierda, pero esta izquierda ahora se ha atomizado y el APRA ha ingresado ya a los sectores más populares, se ha metido en el corazón del pueblo, lo que no pasaba antes. Lamentablemente, cuando Oya de la Torre era una de las propuestas principales para ocupar la presidencia del país, bueno, en Puno muchos comunales, mucha gente de poder se carnetizaron, y por una cuestión de identificación, y en todo caso por una cuestión de rebeldía de parte de los sectores campesinos, empezaron a rechazar al partido del supuesto Gamonal, que en ese momento por interés se carnetizó. Ese ha sido uno de los temas difíciles de rebatir en el APRA, pero yo creo que ahora, por ejemplo, vemos dirigentes apristas campesinos, dirigentes apristas populares, dirigentes apristas de diferente connotación. Lo que pasa que en Puno la política se ha folclorizado demasiado. Hacemos grupos de poder económico, hacemos grupos de compadres, hacemos grupos inclusive hasta de conjuntos de danzas, y nos lanzamos a la aventura política. Participan, si ganan, se reparten la torta y no les interesa finalmente qué es lo que pase con sus municipalidades, qué es lo que pase con las otras entidades del Estado. Lo que les interesa es la repartija. Termina ello y no hay control político y no hay quien juzgue, porque no hay capacidad moral, no hay capacidad política para hacerlo. En cambio, los apristas, bien o mal, tenemos un partido organizado, tenemos militantes del APRA que nos juzgan, que nos critican, y de alguna manera se genera un control que es importante dentro de las organizaciones políticas que están totalmente reconocidas y que son añejas. De manera que lo veremos en el escenario político del 2016, Javier. ¿Cuál es su opinión respecto al nuevo gobierno regional? Yo creo que hay que darle un espacio de tiempo para que pueda consolidar algunos temas que los vemos con sinceridad bastante débiles, por ejemplo, en el tema del nombramiento de sus funcionarios, ¿no? Me pareciera que no ha habido mucha previsión, pero sin embargo le daremos un tiempo para poder esperar, que considero que podría ser primero una etapa de 6 meses, y luego ir evaluando cómo se va conjugando este plan de trabajo que tiene que tener una connotación fundamentalmente organizacional en el aspecto presupuestal y en la nueva gestión. Hemos pedido calidad de funcionarios, hemos pedido calidad de gestión. No puede ser el presidente regional simplemente el hacedor de escuelas y de pequeñas obras, tiene que ser un embajador, un diplomático, y tiene que tener buenos gerentes que asuman su responsabilidad y que no solamente se sienten a ganar dinero. De tal manera que el funcionario tiene que ser atrevido, tiene que ser una persona hiperactiva, que sepa conversar con la población, y el presidente regional tiene que ser un líder, que lidere a los municipios, que lidere a las OPDs, y que tenga la capacidad para poder generar los planes de desarrollo concertados en forma coherente y no se duplique o triplique el esfuerzo de los sectores, haciendo que el gasto presupuestal prácticamente sea insulso y en todo caso a veces ineficiente, como que ha sido básicamente en los últimos años y con los últimos presidentes regionales. Yo recuerdo que al señor Mauricio, cuando estuve como funcionario del PEL, lo fuimos a visitar todo el equipo del PEL, y le hicimos una exposición de todos los proyectos que teníamos, le presentamos todo nuestro cuadro y nuestras proyecciones presupuestales, y nunca más recibimos por lo menos el llamado para poder concertar, para poder dialogar, para poder trabajar. Quiere decir que nunca hubo capacidad para poder trabajar en conjunto, y si eso no se hace ahora, tendremos más de lo mismo. De tal manera que al señor Luque le deseamos suerte en su primera etapa inicial, pero como ciudadanos y como políticos vamos a tener que empezar a observar su gestión y en todo caso a fiscalizar ciudadanamente, como se debe hacer también en este caso. Hablando del PEL, en el gobierno aprista se dictó una norma para que el PEL pase al gobierno regional, pero eso nunca ocurrió. Y eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Así de sencillo, porque para que se pueda generar este tipo de leyes, tiene que generarse 2 legislaturas extraordinarias en el Congreso. El PEL es un organismo que está formulado y está amparado y regulado por normas de carácter constitucional. Es un organismo binacional que pertenece pues básicamente en su concesión y en su plan operativo a una necesidad de que los dos países, Perú y Bolivia, busquen el mecanismo necesario para poder fortalecer no solamente sus relaciones bilaterales,
sino más bien generar un tema de defensa a lo que es el lago Titicaca y fundamentalmente en la parte de su bahía interna, y que el lago Titicaca pueda manejarse defendiendo sus recursos naturales y el medio ambiente en forma productiva para ambas naciones. Entonces, no es capricho del presidente de la región, no es deseo solamente de algunos sectores, sino fundamentalmente es todo un mecanismo de carácter internacional que habría que evaluarlo bien. Quizás en el futuro se pueda dar, pero tiene que pasar por esos mecanismos y esos filtros todavía. ¿Qué piensa Javier Bernal de quienes sostienen de que el PEL es un proyecto que debe desaparecer? ¿Por qué no se puede admitir que un proyecto dure más de 20 años? Un proyecto dicen que debe durar 5 años y nada más. Claro, la característica del PEL ha sido de que lamentablemente durante los otros años y los otros gobiernos no se le da pues el sostén presupuestal necesario, de tal manera que cada gobierno entraba, invertía unos cuantos millones en el PEL, pero nunca terminaban las obras que debían de terminar. Por ejemplo, en el tema de Lagunillas, justamente en mi gestión hemos inaugurado Lagunillas gracias al esfuerzo que puso el presidente para poder incrementar un tanto el presupuesto. Hemos tenido un desarrollo presupuestal y una ejecución presupuestal que, si usted entra a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en 18 años, en todos los proyectos especiales, ha sido el PEL quien ha tenido la mayor ejecución presupuestal, casi a un 90%. Hemos traído 20 millones adicionales, hemos dejado casi 72 millones y al año siguiente solamente quedaban 12. De tal manera que la caja chica pues, del Estado se han convertido los proyectos de desarrollo, especialmente como el PEL, Puyango Tumbos, etcétera, en todo el país. Y se acuerda que me sacaron del PEL y me votaron del PEL porque me opuse a que me recortaran mi presupuesto. Pero cuando el ministro, que era independiente y era nuevo, comprendió que esto no era así, me retornó al cargo donde yo estaba y se dio cuenta que la caja chica de los funcionarios corruptos, de los funcionarios enquistados en el Ministerio de Cultura en la ciudad de Lima, eran simplemente ponerle y hacerle una bolsa a cada nuevo ministro y con cada nuevo gobierno, no importando quién fuera. Pero ese tipo de mecanismos hay que eliminarlos, y eso pues tiene que hacerlo el presidente regional con las autoridades, ¿no? Y fortalecer estos proyectos o darle un mecanismo de reactualización, de reformulación en sus objetivos, de tal manera que se convierta en un brazo de la región y no más bien en un organismo que haga obras paralelas para, de esta manera, capaz de duplicar y hacer un gasto insuso. Bueno, pero todo lo que dice Javier Bernal ocurrió durante el gobierno aprista. Usted era parte del gobierno de turno. Pagué la factura. Por eso dije que hace un momento que hay que ser funcionarios atrevidos. Que el funcionario atrevido se las juega, y yo me las jugué. Y es por eso que el ministro Quevedo me sacó, pero después a los 20, 30 días me repuso, porque le hicimos entender que no era posible que pudieran recortar nuestro presupuesto para satisfacer el apetito de algunos funcionarios que le querían poner en cartera una cantidad de millones, diciéndole: ministro, priorice. El ministro, emocionado, quería disponer de un dinero que no le correspondía porque ya había sido asignado a Puno. Ese tipo de cosas no se han dado a conocer en muchos casos, a veces la prensa no lo ha percibido, pero a nosotros particularmente nos queda el orgullo de haberlo hecho. Correcto, así que ustedes han comprobado que Javier Bernal no estaba muerto, está vivito y estaba de parranda. No. Javier, muchas gracias por haber estado en el programa de hoy. Esperamos tenerlo con cierta periodicidad para analizar los acontecimientos que se estén presentando a nivel regional. Es necesario, lo hemos dicho una y otra vez, que la clase política se pronuncie. Pareciera que no hay clase política en Puno, ¿no? Sale Alberto Quintanilla las veces que puede, después, bueno, ahora lo encontramos a Javier. Acción Popular pareciera que no existiese en Puno. Si no viene Johnny Lescano, los accionpopulistas puneños no dicen: esta boca es mía, o esto es lo que pienso en este tema. El PPC ha sacado 600 votos en las últimas elecciones, casi no existe en Puno el PPC. Solidaridad Nacional, ni qué decir, ¿no? Ni qué decir de Solidaridad Nacional. De manera que pareciera que no existe clase política, y eso está mal, eso está muy mal. Así que apelamos a nuestros amigos políticos a salir a la palestra a opinar, no solo pues en época electoral. Muchas gracias. Un mensaje final al pueblo de Puno que lo está viendo en este momento. Sí, yo quiero principalmente agradecer en esta ocasión a las señoritas de la Facultad de Trabajo Social, con las que he estado el día de hoy en la Universidad Nacional. El año pasado estuvimos también acompañando a otro grupo de profesionales que fundamentalmente son ellos los que van a consolidar el futuro de Puno. A los compañeros del partido, no podemos vivir simplemente de rencores o simplemente de envidias momentáneas. Tenemos que empezar a trabajar por el partido. Lo que dice usted es cierto.
La clase política de Puno tiene que mostrar su presencia constante para generar un control político, una participación ciudadana y fundamentalmente como acto de responsabilidad, de acuerdo a los principios de nuestras doctrinas, tenemos que hacer que las cosas se encaminen en los niveles políticos, presupuestales, de desarrollo, programáticos, sociales, familiares, es decir, la política sirve para generar el bienestar y el futuro y el desarrollo social de nuestros pueblos. Si no utilizamos concretamente la política y nos escondemos y tenemos miedo de hablar, no estamos cumpliendo el rol para los cuales hemos sido formados. Yo le agradezco a Puno, a la región, un nuevo saludo y que Dios nos bendiga ahora en estas fiestas de la Candelaria, donde seguramente estaremos bailando y estaremos participando con toda la alegría y la devoción que nos caracteriza a los pueblos.